Buenas, ¿cómo les va? Otra vez acá. Bien, les comento, este va a ser el penúltimo, ¿sí? O el casi último, como les escribí en la tarea, ¿sí? Casi caso de factoreo. Escuchen, este sexto caso de factoreo, ¿sí? Es un poco complejo, ¿sí? Es un poco complejo porque he encontrado otras variantes para poder hacerlo, pero son más complejas aún. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, ¿sí? En este caso de factoreo, al igual que el caso anterior, que el quinto caso, ¿sí? El polinomio que me dan a mí para factorizar tiene que tener una forma específica. Y esto, ¿sí? Salvo en el primer caso que era factor común, en todos los casos, ¿sí? Siempre tiene que pasar algo, o que sean 2, 3 términos, o que sean 4, o que sean 6, o que sean números pares de términos mayores a 4, o que sean 2 términos y que se estén restando, ¿sí? En este caso también va a pasar algo, ¿sí? Va a pasar algo y va a ser un poquito especial, ¿sí? Más allá de eso, este sexto caso encierra de una forma muy obvia, ¿sí? Después se lo voy a mostrar, encierra de una forma muy obvia al quinto caso, ¿sí? Pero vamos a este sexto caso que dice suma o resta de potencias de igual exponente. Entonces, primero yo voy a decir que para poder factorizar, ¿sí? Un polinomio por este método, o por este caso, por este sexto caso, ¿sí? Yo voy a tener que tener el polinomio de una manera especial. Y esa manera, ¿sí? El polinomio va a tener que tener esta forma, ¿sí? El nombre del polinomio siempre, y va a tener x elevado a una potencia cualquiera que voy a llamar k, ¿sí? Más, menos, ¿sí? No importa si va a estar sumando o restando, ¿sí? Un número cualquiera, en este caso b, ¿sí? También a la misma potencia. Y acá aparece lo interesante de este caso, ¿sí? Las potencias, o lo que yo me tengo que fijar, ¿sí? Primero que el polinomio tenga dos términos, ¿sí? Después no me interesa si se están sumando o se están restando, por ahora, ¿sí? Ahora, si tengo dos términos, los dos, estos términos se están sumando, se están restando, ¿sí? Lo que tengo que yo observar es la potencia, que los dos estén a la misma potencia. Y ahora acá quiero abrir un gran paréntesis y comentarles algo. Acá nosotros vamos a utilizar que x esté solita, ¿sí? O sea, que sea x a la séptima, a la quinta, a la segunda, a lo que sea, ¿sí? A lo que sea, pero solita. Salvo, bueno, no importa, ¿sí? Omitan eso. Salvo que puede haber algún número adelante de la x, ¿sí? Pero no voy a poder utilizar lo que yo necesito después. Entonces, para no hacerla más complicada, ¿sí? Para no hacerla más complicada, y después es más, voy a hacer otro video explicando eso, ¿sí? Para no hacerla más complicada, para que no se compliquen tanto, lo que vamos a hacer es directamente utilizar los polinomios que tengan esta forma. X a la k, x solita a una potencia, más menos un número a la misma potencia, ¿sí? Obviamente recuerden que este número, ¿sí? Este número puede ser 25, no sé, puede ser 81, va a ser cualquier número, pero indirectamente yo sé que esto puede ser 5 al cuadrado, ¿sí? O 81 puede ser 3 a la cuarta, ¿sí? 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, perfecto, ¿sí? 3 a la cuarta, ¿sí? Entonces la potencia va a ser 4, ¿sí? Si yo tengo x a la cuarta y 81, puedo transformar ese 81 en un 3 a la cuarta y decir y utilizar en este caso de factoreo, ¿sí? Recuerden siempre que este número va a estar escondiendo una potencia, ¿sí? Entonces tengo que descubrir cuál es esa potencia y a su vez verificar, y esto es lo más importante, que sea la misma potencia que tenga la x, ¿sí? Bueno, ahora ¿qué pasa? Hasta ahora todo bien, pero ¿cómo factorizamos esto, no? Lo importante acá es factorizar, o cómo se factoriza, cómo se escribe diferente, pudiendo hacer una multiplicación. ¿Para qué? Y bueno, más adelante vamos a observar todos los usos que tiene la factorización cuando veamos límites, ¿sí? Que es el tema, el que viene no, el otro. Entonces, vamos acá. ¿Cómo factorizo esto? Bueno, muy sencillo. Acá me tengo que aprender una regla. No me queda otra, ¿sí? La puedo descubrir o lo que yo sea,
pero me conviene aprenderme la regla, tener el machetito ahí por algún lado. Y digo dos cosas, ¿sí? La letra K, dijimos que es una potencia, a su vez es un número, y los números, obviamente, estos dos términos, se pueden estar sumando o restando, ¿sí? Los voy a cambiar de color, así queda más bonito, ¿sí? Le voy a poner acá un más y voy a poner por otro lado un menos, ¿sí? Lo que me está diciendo que estos términos o se pueden estar sumando o se pueden estar restando, ¿sí? Para no escribirlo todo varias veces, lo escribo con más menos. Ahora, tenemos esto. Estas letras K dijimos que son números, ¿sí? Son números y por lo general van a ser números enteros. Ahora, estas K, ¿sí? Estas K pueden ser o números pares o números impares, ¿sí? Y dependiendo si son números pares o números impares, es lo que nosotros vamos a poder hacer. O cómo lo vamos a poder hacer, la factorización. No me tengo que olvidar, del punto de vista, es que todo esto me sirve para factorizar el polinomio. Entonces, voy a escribir lo siguiente. Si la letra K, ¿sí? Este exponente, ¿sí? Si la letra K es... Ay, como me gusta jugar con los colores. Es impar, ¿sí? Si la letra K es impar, pueden suceder dos cosas, ¿sí? Puede suceder que los términos se estén sumando, ¿sí? Entonces puede suceder que los términos se estén... no, vamos a escribirlo, perdón la desprolijidad, ¿sí? No pienso editar el video, así que mírenlo así, tómense un matecito, tranquilo, mírenlo en partes, es indistinto, ¿sí? El tema es que lo entiendan. Entonces, si K es impar, ¿sí? Y los términos se están sumando, ¿sí? o sea, que este número puede ser 3, 5, 7, 9, ¿sí? Un número impar. Obviamente este también tiene que ser 3, 5, 7, un número impar. Tienen que ser los dos el mismo, ¿sí? Por eso tienen la misma letra. Y si ese número es impar y los números se están sumando, ¿sí? O sea, este término se está sumando con este término, lo que yo puedo hacer acá, ¿sí? Lo que yo puedo hacer es dividir, ¿sí? Si los términos se están sumando, ¿sí? Yo puedo, voy a escribirlo acá, ¿sí? Yo puedo dividir al polinomio por, como yo tengo más y es impar, yo lo puedo dividir por x más b, ¿sí? Obviamente b es el número que está elevado a esa potencia impar y x es la x solita, ¿sí? La de siempre. Recuerden, vuelvo de nuevo, esto está escrito en el resultado, de forma de resultado. Que yo lo pueda reescribir como potencia algo, eso lo puedo hacer, ¿sí? Pero si estas dos letras, ¿sí? Estos dos números, estas dos potencias, mejor dicho, son impares y los términos se están sumando, yo voy a poder dividir al polinomio por el término x más b. Y recuerden acá que si yo puedo dividir por esta forma, divido un polinomio con esta forma, yo voy a poder utilizar el método de Ruffini, que es mucho más sencillo y mucho más rápido. Igual más adelante voy a dar un ejemplo y vamos a hacer la división por Ruffini. Y si por esas casualidades no te acordás o no practicaste demasiado lo que es Ruffini, hay otro video en mi canal, ¿sí? Búsquenlo, va a decir división por Ruffini, o búsquenlo en otro canal, es lo mismo, ¿sí? Se aprenden lo que es división por Ruffini. Pero sigamos acá, ya vamos a ir a Ruffini igual. Sigamos acá. Ahora, ¿qué pasa? Si K sigue siendo impar, ¿sí? Sigue siendo impar, pero en vez de sumarse, se están restando, ¿sí? En vez de los términos se suman, se están restando, ¿sí? Lo que yo puedo hacer, ¿sí? Lo que yo puedo es dividir al polinomio, o sea, a p de x, al polinomio original, dividirlo por x menos b. ¿Sí? Acá reside la gran diferencia, ¿sí? Si yo tengo las letras, los exponentes son impares,
y los términos se suman, yo divido por x más b. ¿Sí? Si sumo, por x más b. Si se están restando, las potencias son impares y se están restando, yo puedo dividir a todo este polinomio por x menos b. ¿Sí? Fíjense que acá podemos hacer una regla mnemotécnica, ¿sí? Impar, suma, sumo por sumo, tengo suma en el paréntesis, ¿sí? O por lo que puedo dividir. Y si yo tengo impar y resta, tengo resta, ¿sí? Entre los términos que se pueden dividir. O sea, que si yo tengo un polinomio de esta forma, ¿sí? Y las potencias son impares, ¿sí? Son impares y se están sumando, los puedo dividir por x más b, ¿sí? Y me va a quedar factorizado de una forma así, ¿no? Si yo tenía p de x a la k, ¿sí? A ver, lo voy a escribir acá, a ver si se entiende a lo que me refiero. Si yo tengo xk, ¿sí? No importa, ¿sí? Más b a la k, o sea que las dos son potencias, estas letras k en este caso son números impares, yo lo puedo factorizar y me va a quedar de la siguiente manera. Por un lado me va a quedar x más b por, ¿sí? Por otro paréntesis, y acá en el paréntesis va a ser el resultado de esa división que voy a hacer por Ruffini, ¿sí? Por eso está un poco a propósito poner esto x más menos b, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo me quede después un término para dividir que sea con esta forma y obviamente lo pueda dividir por Ruffini. Si yo tuviera otros números o tuviera un número adelante o lo que fuese, ¿sí? Ya no podría dividir por Ruffini, sino que tendría que dividir por cualquier por el método común, o que nosotros le llamamos el método común, y se hace un poquito más engorroso y más complicado, pero no quiere decir que no se pueda hacer, ¿sí? Igual también tiene sus ciertas limitaciones. Pero bueno, vamos a esto. Entonces, yo voy a tener x más b por algo que va a ser el resultado de esa división de Ruffini, ¿sí? Después con el ejemplo vamos a ir viéndolo, ¿sí? Y obviamente si yo tengo menos, o sea, si yo tengo otro polinomio, lo voy a escribir con otro color, así se entiende. Yo tengo el polinomio q de x, ¿sí? Y tengo x a la k menos b a la k, ¿sí? Siendo k un número impar y el mismo, ¿sí? Un número impar y el mismo, ¿sí? Esto me va a quedar x menos b por el resultado de la división. ¿De quién? De la división de x a la k menos b a la k dividido x menos b. Todo eso me va a dar otro polinomio. Y ese polinomio va a ser el que ocupe este lugar, ¿sí? Con un ejemplo lo vamos a ver mucho más fácil. Bueno, ahora hasta acá venimos, o pretendo yo, o pienso yo, sí, que venimos bien. Si no me entendés algo, abajo del video tenés un lugar donde uno puede agregar los comentarios que quiera, ¿sí? Y además traten de no insultarme mucho, pero además pueden hacer las preguntas que necesiten y yo en un próximo video, ¿sí? Interactuamos directamente desde YouTube. Entonces, impar ya lo tenemos, pero ¿qué pasa si estas letras K son pares? ¿Sí? Así que vamos a cambiar acá. Nada, qué fácil que lo hago, ¿no? Voy a empezar por el menos. ¿Sí? Voy a empezar por el menos y si recuerdan lo que dije hace un ratito nomás, ¿sí? Si recuerdan lo que dije al principio del video, ¿sí? El sexto caso de factorio encierra indirectamente al quinto caso de factorio. El quinto caso de factorio es diferencia entre cuadrados. O sea, si yo hablo de cuadrados estoy hablando de potencias pares. Los dos tienen potencias pares y se están restando, ¿sí? Para que tengan como un ejemplo así a simple vista. Entonces, si K es par y las potencias se restan, fíjense en el video del quinto caso de factorio, yo podía escribir x más puesto en este caso, yo voy a poner x más b por x menos b. Y eso es lo que puede pasar. Siempre que yo tengo una potencia par y se están restando, ¿sí? Yo puedo dividir, o sea, que puedo dividir al polinomio
por dos casos en esta cuestión. Cuando es par y se están restando, yo voy a poder dividir por x más b o x menos b. ¿Sí? Yo puedo dividir o por esto o por esto. Es indistinto, ¿sí? Elijo el que yo quiero. Fíjense o recuerden, ¿sí? Recuerden en el quinto caso me quedaba, ¿sí? En el quinto caso me quedaba x más b por x menos b, ¿sí? Pero acá, ¿qué pasa? Acá tengo potencia 2, que es una potencia par. Ahora, si yo tuviera potencia 4, elijo uno de los dos, voy a hacer la división por Ruffini, ¿sí? Y el resultado, ¿sí? Si yo elijo x más b, el resultado de esa división por Ruffini, el polinomio que me da por resultado, es el polinomio que va a ir en este otro paréntesis, ¿sí? En el caso que estas sean al cuadrado, obviamente va a ser x más b por x menos b. Pero en el caso que no sea potencia 2, ¿sí? Voy a tener que hacer la división por Ruffini y encontrar el resultado. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo x a un número par, b a un número par y se están sumando, ¿sí? ¿Qué pasa? Nada, naranja, no lo puedo hacer, ¿sí? No se puede dividir. ¿Sí? No se puede dividir, no hay forma que nos quede algo coherente, ¿sí? Fíjense que en los dos, si nos ponemos a pensar, aunque sea par o impar, ¿sí? Los dos van a tener o poder dividir por x más algo o x menos algo, ¿sí? Y en este caso también, pero solamente si tengo menos, ¿sí? Si yo tengo x, pongámosle un caso, ¿sí? Pongámosle un caso, x a la cuarta más x más, no sé, un número 2 a la cuarta, ¿sí? Y se están sumando, ¿sí? Como ya dije más, ¿sí? Eso no lo puedo simplificar o no lo puedo factorizar por este caso de factoreo, ¿está? Entonces, lo que me explica o lo que yo tengo que entender de este caso de factoreo es lo siguiente. Si yo tengo esta forma, me tengo que fijar que las potencias sean iguales. Después de que las potencias sean iguales, me tengo que fijar si son pares o impares, ¿sí? ¿Y qué sucede? Bueno, si son impares y se restan, puedo dividir a todo el polinomio, ¿sí? Por x menos b. Si las potencias son impares y se suman, puedo dividir al polinomio por x más b. En cambio, si las potencias son pares, ¿sí? Si las potencias son pares, y obviamente siempre tengan en cuenta que son la misma, ¿sí? Si no, yo hubiese puesto dos letras diferentes, pero pongo la misma letra. Entonces, como son la misma y son pares, si estos términos se restan, lo puedo dividir al polinomio, todo el original, por x más b o x menos b, el que a mí más me guste, ¿sí? Y si estas son potencias pares, las dos iguales, y se están sumando, la verdad que no lo puedo dividir, ¿sí? O sea que el sexto caso de factoreo, en ese caso, no me sirve, ¿sí? Toda esta explicación tendría que ser un poco memorizada, ¿sí? Más que nada para entender cómo poder aplicarlo. Pero vamos a un ejemplo, ¿sí? Vamos a un ejemplo para que se entienda qué es lo que hay que hacer o cómo termino de factorizar el siguiente término, ¿sí? Borro acá. Obviamente, esto ya se los pasé, ¿sí? Se los pasé en la tarea, o sea que ya tienen la teoría, ¿sí? Lo que yo estoy tratando es de explicarlo un poquito mejor. Pongamos que yo tengo este polinomio, ¿sí? Vamos a cambiar de letra, yo voy a poner a de x, ¿sí? Y el polinomio es el siguiente, x al cubo menos 8. Bien, a ver, obviamente no voy a poder factorizar por este sexto caso porque estamos viendo el sexto caso, si no, no tiraría este ejemplo, eso es algo obvio, ¿sí? Pero ¿qué me tengo que dar cuenta? Fíjense qué pasa acá. Este 8 es un término que está escondiendo una potencia. O sea, yo puedo escribir al 8 como un número, o sea, como el resultado de la potencia de un número. Y en este caso, fíjense que yo tengo una potencia al cubo. Por ende, este 8 va a tener que ser un número al cubo, ¿sí? A ver, seamos un poco lógicos también, ¿sí? Entonces,
como este es al cubo, este tiene que ser un número que está al cubo. ¿Y qué número que está al cubo? Y bueno, tranquilamente puedo hacer lo siguiente, raíz cúbica de 8, ¿sí? Para encontrar el número que está escondido. O sea, si yo aplico esto, el resultado es 2. ¿Qué quiere decir ese 2? Que 2 elevado al cubo me da 8. Entonces, escribir 8 o escribir 2 al cubo es equivalente. ¿Está? Es equivalente. Esto y esto vale lo mismo. ¿Qué pasa? Si yo tengo 8 no puedo aplicar el sexto caso. Pero si yo tengo 2 al cubo sí. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Y bueno, para transformar y poder hacer lo que necesite en este caso. ¿Sí? Creo que esa explicación está un poco de más, pero es para que se entienda. Entonces lo primero que hago, este polinomio a de x, ¿sí? Lo escribo como x al cubo menos 2 al cubo. Ahora, ¿qué tengo? Tengo un polinomio, ¿sí? Tengo un polinomio de la misma forma que es el que yo necesitaba. X a una potencia menos, en este caso, o un número a la misma potencia que la que tiene x, ¿sí? O sea, en este caso k es 3, ¿sí? Y el número b es 2, y a su vez están restando. Entonces recuerdo, a ver, ¿qué pasa? Bueno, si las potencias son impares, ¿sí? Si yo tengo potencia impar y los términos se están restando, entonces, si las potencias eran impares, ¿no? Bueno, recurro a lo que ya tengo escrito, no es necesario aprenderme de memoria, ¿sí? Recurro a lo que tengo escrito y digo que esto se puede dividir por x menos b, ¿sí? En este caso b era 2, entonces yo voy a poder dividir por x menos 2. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, potencias impares, los términos se están restando, entonces puedo dividir por x menos b, ¿sí? A este polinomio lo voy a poder dividir por x menos b, y a su vez b dijimos que en este caso es 2. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, como yo tengo, este va a ser mi divisor, y tiene una forma x más menos a, como me hablaba Ruffini, ¿sí? Como me hablaba Ruffini, entonces yo voy a decir que voy a dividir a este polinomio por Ruffini. Y obviamente, ¿sí? Cuando yo tengo una división encubierta, tengo una multiplicación. Y ahí es donde aparece la factorización, ¿sí? O sea, si yo tengo un número dividido otro número, ¿sí? Si yo tengo un número dividido otro número, es lo mismo que ese número multiplicado el número que estaba dividiendo me va a dar el resultado. Y acá pasa lo mismo con esto, ¿sí? Yo tengo un polinomio que para factorizarlo voy a realizar una división. Entonces, la multiplicación del resultado de la división por el divisor me va a dar el polinomio original. Y ahí tengo la factorización. Entonces voy a dividir este polinomio, por este también polinomio, ¿sí? ¿Y de qué forma? Y bueno, aplicando Ruffini, ¿sí? Vamos a aplicar Ruffini. Esto era bastante simple. Hago esta L deformada, como me gusta llamarla a mí, ¿sí? Y lo primero que pongo acá, ¿sí? Es el opuesto de este valor, ¿sí? Si acá tengo menos 2, obviamente acá va a ir más 2, o 2 positivo, ¿sí? Y ahora, ¿qué hago? Tengo que escribir acá arriba, ¿sí? Los coeficientes del polinomio original. Completo. Siempre completo. No importa, fíjense que acá tengo x al cubo, no tengo x cuadrado y x a la 1, ¿sí? No lo tengo. Entonces, como no lo tengo, pongo 0. Sencillo. Entonces acá voy a poner, el coeficiente de acá es 1, ¿sí? Porque tengo un x cubo. Como no tengo x cuadrado, voy a poner 0. Como no tengo x a la 1, ¿sí? O x, voy a poner 0. Y si tengo término independiente, en este caso voy a tener menos 2. Perdón, error mío, ¿sí? No voy a poner menos 2, sino que voy a poner menos 2 al cubo, ¿sí? Que sería menos 8, ¿sí? El polinomio original, no me fío de esto, el polinomio original, ¿sí? Mala mía acá. ¿Está? Voy a poner menos 8, como en el polinomio original. Entonces ahora sí empiezo a dividir. Para dividir por Ruffini, explicación rápida, porque ya lo deberían de saber, ¿sí? Bajo el primer término y multiplico este término por este, y el resultado lo pongo acá, y sumo. 0 más 2, 2. Nuevamente multiplico 2
por 2 me da 4, lo pongo acá. 0 más 4 es 4, ¿sí? Vuelvo a multiplicar. 4 por 2 es 8. Ahora tengo menos 8 más 8, esto es 0. Y acá tiene que pasar esto siempre. Este es el último término, entonces decimos que es el resto, ¿sí? Decimos que es el resto. Y entonces podemos decir, ¿sí? Podemos decir que siempre, 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 si yo hago la división por Ruffini, el resto me tiene que dar 0. Si no me da 0, me equivoqué en algo. Me equivoqué o acá, o donde fuese. Tengo que volver a hacerlo, desgraciadamente, ¿sí? O me fijo si no me equivoqué en ninguna de las multiplicaciones. El resto siempre me tiene que dar 0. Ahora, no pongan 0 porque sí, ¿está? O sea, no es que, yo sé que va a 0, entonces pongo 0. No, hagan la cuenta y la cuenta tiene que dar 0. No hagan trampa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no les sirve, porque después estos números no le van a coincidir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá tengo un resultado, ¿sí? Este 1, 2, 4 es un resultado. ¿Y qué resultado de qué? Y bueno, si yo dividí un polinomio por este término, ¿sí? O por Ruffini, que en realidad es la división de un polinomio por otro polinomio que tiene esta estructura, ¿sí? Lo que tengo como resultado es otro polinomio, ¿sí? Obviamente de un grado menor al original. O sea que si yo acá tenía x cubo, ¿sí? Si yo acá tenía x cubo, acá voy a tener x cuadrado. Obviamente si este es x cuadrado, esto va a ser x, y el 4 va a ser término independiente. Como acá este es positivo y este es positivo, me queda sumando. Entonces, ¿qué pasa? Voy a borrar esta división, ¿sí? Así tengo más lugar, ¿sí? 1, 2, 4, ¿sí? No me tengo que olvidar eso, ¿sí? Entonces, a de x, ¿qué va a hacer? Va a quedar factorizado de la siguiente forma. X menos 2, que es lo que yo ya saqué, y por lo cual yo dividí por Ruffini, por el resultado que obtuve de la división. En este caso era x cuadrado más 2x más 4. ¿Sí? Si yo hago x menos 2 por x cuadrado más 2x más 4, debería, ¿sí? De obtener este polinomio. ¿Sí? A ver. Lo desarrollamos. A ver si nos sale. ¿Sí? Obviamente acá tenemos que aplicar la distributiva. Paren, vamos hasta acá, pará. Hasta acá, si querés ver hasta acá el video está todo bien. Y si ya lo entendiste, luego el demás no lo mires, ¿sí? Porque yo ahora voy a hacer una comprobación, o sea, no es necesario que lo sigas mirando. ¿Está? Ahora, esto es la forma factorizada de esto. Y ahora la idea es comprobarlo, a ver si nos salió bien, ¿sí? Para comprobarlo y para corregirme, esto pasa como cuando yo hacía ecuaciones y encontraba el valor de la x y después reemplazaba para ver si me daba la cuenta original. Acá pasa lo mismo, yo encontré esta factorización que la puedo desarrollar o volver a multiplicar los términos y obviamente tengo que tener nuevamente mi polinomio original, ¿sí? Voy a borrar esto porque era lo mismo y ya lo encontramos y ya lo utilizamos, ¿sí? Entonces, este era mi polinomio original. Este es mi polinomio factorizado utilizando el sexto caso de factoreo. Si yo multiplico esto por esto, voy a tener que encontrar esto. Voy a tener como resultado esto. Y bueno, vamos a ver si sucede. Entonces, yo acá tenía x por cada uno de los términos y tengo menos 2 por cada uno de los términos. ¿Se entiende? Entonces tengo las dos cosas. Y ahora empiezo a multiplicar, ¿sí? A ver, yo tengo x por x cuadrado es x cubo. X por 2x tengo más por más es más. X por 2x me queda 2x cuadrado. X por 4 me queda más 4x. Por otro lado, ya terminé de distribuir la x con todos. Ahora voy a distribuir el menos 2. Y ojo acá, porque acá es importantísimo el signo, si no, no me va a dar. Yo tengo menos 2 por x cuadrado, tengo menos 2x cuadrado. Tengo menos 2 por 2x, tengo menos 4x, ¿sí? 2 por 2 es 4, menos por más es menos, ¿sí? Y como tengo una x solita, me queda x solita. Y ahora tengo menos 2 por 4, me queda menos 8. Ahora, ¿qué pasa acá? Esto
sigue siendo a la x. Nunca cambia el nombre. Ahora, ¿qué pasa acá? Fíjense lo que ocurre en este caso. Yo tengo x cubo, ¿sí? A la x, voy a simplificar acá, ¿sí? X cubo, no tengo otro x cubo, así que me queda x cubo. Acá tengo 2x cuadrado y acá tengo menos 2x cuadrado. Este término y este término se cancelan. Porque es lo mismo, si yo tengo 2 pesos y perdí 2 pesos, no tengo nada. Y tampoco tendría 2 pesos, porque la moneda es más difícil de conseguir. Bueno, sigamos acá. Vamos a este. Yo tengo 4x menos 4x, ¿sí? O sea que tengo 4 manzanas y pierdo 4 manzanas, me quedé sin manzanas, desgraciadamente. Y lo único que me queda es el menos 8. Fíjense que si desarrollamos, volvemos a obtener el polinomio original, ¿sí? Entonces, esta es la forma de factorizar este tipo de polinomios, ¿sí? Que cumplen con esto, ¿sí? Que cumplen con esta forma, donde x a una potencia cualquiera, sumando o restando a otro número que esté elevado a la misma potencia que x, ¿sí? Obviamente ya dijimos que va a estar transformado en el resultado, que nosotros tenemos que retransformarlo, ¿sí? Después de tener esto, hacemos la división, ¿sí? Dependiendo si se están sumando, si la k es par o impar o lo que fuese, si se cumple todo eso, hacemos la división y tenemos el divisor por el resultado y obviamente eso nos da el polinomio original. Bueno, espero que te haya gustado.